Bueno, reciban un cordial saludo del contenido 6. Como yo les estaba diciendo, el cuento que siempre ha tenido y que sigue teniendo Satanás, o Lucifer, Satanás, porque Lucifer le dicen es en las sociedades ocultistas y, o de tipo hermético, porque para ellos sí, este fue el que nos trajo justamente eso, el conocimiento. Entonces para ellos es casi que un superhéroe, ¿no? Entonces, por eso como yo les comentaba, esta señora, casi que decirle bruja, doña Blavatsky, que era una simple canalizadora, una simple medium ocultista, y sacan ellos una revista que se llamaba Lucifer porque para ellos es el iluminador, el que nos ha dado el conocimiento, el que nos da la oportunidad de conocer por nuestros medios para los gnósticos, ¿no? Para los gnósticos el conocimiento es lo que nos libera, y para los gnósticos justamente los lucíferes, ellos le llaman espíritus lucíferes. Yo lo sé porque leí mucho de los Rosacruces. Pues los lucíferes son, como les digo, ¿no? Una bendición para el ser humano, puesto que le han dado la oportunidad de conocer y experimentar por su propia cuenta, porque si se hubieran quedado en el paraíso, simplemente allí, como en el estado en que estaba Adán y Eva, pues según ellos solamente habían sido como unos borreguitos, pero no habían aprendido por su cuenta y no se podrían liberar. Pero es el cuento, ¿no? Es la trampa, es el fraude en el que nos seguimos metiendo. Y como yo les digo, verle la cara a estos caídos, ya cuando uno ha caído con ellos también, pues es bastante engorroso. Yo llegué a meditar y a pensar en si de verdad nosotros, cuando fuimos creados en el paraíso, no teníamos conocimientos y realmente éramos solo unos entes que éramos muy parecidos de pronto a un animalito. Pero ahí es donde yo entro a ver el reino animal, ahí es donde uno entra a ver de toda la sabiduría y de la inteligencia que tienen los animales o que tienen el mismo reino natural, los árboles. Y son especies que también tienen una inteligencia, son especies que también tienen una sabiduría. No es como la nuestra, que es una sabiduría más bien ya contaminada, por decirlo de alguna manera, un saber, un conocimiento que además lo tenemos que adquirir con mucho sufrimiento, y aparte de eso provocó que tuviéramos que morir, que muriéramos, que nos llevó a la muerte. Entonces casi que este Lucifer Satanás es un asesino, nosotros resultamos muriendo cuando íbamos a ser eternos, pues con el cuento ese de que íbamos a conocer. Pero como les digo yo, cuando uno mira alrededor el reino animal, el reino mineral o el reino vegetal, uno se da cuenta que todo tiene una armonía, todo tiene ese saber, ese conocimiento que es justamente el del Creador, el de Dios, el de nuestro Padre, el que nos ha hecho, que es mucho más completo que lo que podamos llegar a hacer nosotros, que realmente con muchísimos esfuerzos tenemos que llegar a entender la realidad de nuestro medio, ¿no? Tiene que ser realmente con mucho intelectualismo, con mucho racionalismo, y a veces ni siquiera de esa forma llegamos a alguna conclusión, de verdad. Nos la pasamos toda la vida razonando, nuestros filósofos, nuestros ideólogos, incluso nuestros mismos religiosos, con todas las corrientes que hay,
tratando de supuestamente hallar la verdad y hablamos y hablamos y razonamos tanto y damos tantas ideas a la luz y nunca llegamos a ninguna conclusión. Llegamos a la conclusión de que muchos no estamos de acuerdo, de que muchísimas cosas están fuera de nuestro alcance que las podamos conocer, como por ejemplo el mismo universo, aunque hayan planteado ya teorías de cómo pues la ciencia, teorías de cómo surgió y de casi que de unos orígenes, de una cosmogonía nuestra, pues son solo teorías que no las hemos comprobado y no las vamos a llegar a comprobar, creo yo, porque son cosas que están fuera de nuestro alcance. Pensamos que lo vamos a hacer alguna vez, pero de verdad con este método de supuestamente aprendizaje, pues no llegamos a ninguna conclusión, quedamos ahí encerrados, es como una cárcel porque, como les digo, muchas veces yo me quedo aterrada de ver la cantidad de ideas que hay en cada cabeza de cada persona y como para uno esas realidades o esas formas de ver la vida no son tan obvias como para ellos. Para uno muchas le parecerán respetables, pero realmente no las entiende, no las puede comprender. Yo creo que esa es justamente la cárcel en la que nos meten todos estos seres, estos lucíferes o este Satanás, en la trampa en la que nos hace caer también, ¿no? Allá cuando le hace esa proposición a Eva de desobedecer, y yo creo que obviamente nos había ido mejor 100 veces no habiendo desobedecido al Padre, pero bueno, ya pasó eso, ya estamos aquí tratando de entender a nuestra manera y pues como les digo, siguen ahí esos seres metiéndole a la gente porque como les digo, ellos se lo transmiten a canalizadores, a mediums, a gente contactada, ellos le transmiten muchas de todas estas ideas de que si conocemos o con el solo conocimiento ya nos vamos a liberar de estas celdas en las que andamos, de estos, por ejemplo, cuerpos nuestros, que es lo que dicen los gnósticos, que nuestros cuerpos son como una prisión para el alma y pues que con el conocimiento nos liberamos de esa prisión, de estar encarnando y etcétera. Y que yo pude ver cómo esta filosofía, este planteamiento es un planteamiento justamente de entidades caídas. Y lo digo porque esas entidades caídas estaban muy detrás de mí, dado que yo estaba muy comprometida con todas sus ideologías. Y ellos lo primero que le dicen a uno es eso, cuando uno ya dice, quiero volver a estar en a tener mi concepto del creador nuestro, de Dios, Yahvé, y de cómo estas criaturas, ellas siguen persistiendo en que uno esté con ellas, y como en mi experiencia una de estas se llaman serpientes y así las ve uno como una serpiente, así se mueven, y una de ellas me decía, claro, este Dios no solamente los crea a ustedes, no solamente crea el universo, no solamente crea todo, es lo que me da a entender este ser, sino que también les crea la trampa, me lo decía ella, como que la trampa, o sea, la tentación. No solamente les crea todo, no solamente es el creador de todo, porque ellos lo aceptan, él es el creador de todo el universo, de absolutamente todo lo que existe, sino también de la trampa, es decir, de haber plantado el árbol en la mitad de aquel paraíso, de aquel jardín que él hace y donde nos puso como humanidad, pues a esta pareja. Y yo me quedé ese día estupefacta porque yo dije, bueno, yo no sé por qué él habrá hecho eso, porque él haya querido probarnos, pero esa era su voluntad, nosotros a respetarla. Eso era todo lo que teníamos que haber hecho y seguramente nos hubiera ido muy bien. Pero verdad que es muy... A mí eso me hela un poco la sangre cuando me acuerdo de esa escena en la cual yo
en medio de mi desesperación siempre decía, no, yo solamente quiero estar con el creador del universo, que para mí obviamente es Dios, Yahvé, para todos los de nuestra tradición es Él y es Él en realidad. Y este ser me dice, sí, claro, y también es el creador de la tentación. Entonces, miren nada más ustedes. Muchas gracias por escuchar y ya les sigo contando.